Quería hablar de Vipassana porque he tenido algunas consultas con vosotros y me parece que es importante hablar de Vipassana. Aquí tenía este recuadro. Una vez llegas a la novena etapa, estos dos elefantes, uno con una espada, el otro sin la espada, simbolizan los dos senderos que puedes recorrer a partir de la concentración unipuntualizada. Puedes irte hacia los jhanas, a cultivar los jhanas, que se denomina Vipassana mundano. Vipassana es análisis, investigación. Cada día hacemos Vipassana, nosotros. Cada día. Lo que ocurre es que nuestro Vipassana desemboca en estados mentales a veces negativos. Por tanto, es un Vipassana que no es... Vipassana es la capacidad de analizar de la mente. Y después el otro, el de la espada, aquí tenéis otra espada, Manjushri. La espada significa la sabiduría que corta con las tinieblas de la ignorancia. Por lo tanto, aquí la espada se refiere al Vipassana supramundano, que es el que dirige al nirvana o a la iluminación. Tanto si cogéis el término, yo haré una presentación muy superficial. Muy superficial. El término Vipassana viene del Pali. También aparece en el sánscrito. Entonces, Vipassana literalmente significa visión superior. Significa visión superior. Y esta es una antigua técnica de meditación budista que se remonta al Sutra Satipatthana del Canon Pali. Satipatthana significa sati, fijaros, anapanasati. Anapana es inspirar y expirar. Sati es mindfulness. Pero el mindfulness con las características que hemos dicho. No el mindfulness moderno, porque no se ajusta a estas características. El mindfulness moderno no es ni samatha ni vipassana. Es útil, pero no es ni una cosa ni la otra. Es un precalentamiento, por decirlo así. Entonces, Vipassana significa visión superior. No malinterpretes el término superior. Solo significa que esta meditación gradualmente te ayuda a ver mejor el modo en que entiendes la realidad. Por ejemplo, lo habitual es pensar y vivir convencidos de que somos entidades permanentes, que nuestro yo es permanente, casi que el cuerpo es permanente, aunque lo veamos aunque sepamos que es transitorio, nuestra sensación es que el cuerpo de hoy es el mismo del de ayer, cuando esto no es así. Es decir, ves lo que es transitorio como permanente, cuando en realidad estás sometido al cambio constante físico, mental, emocional, económico, de relaciones, social, en la naturaleza, en todas partes el cambio es lo que preside. También asumes que tus sensaciones, por ejemplo, son estáticas. Si tienes una sensación desagradable, casi asumes que esto es permanente, va a estar contigo siempre cuando estás en una sensación desagradable. O cuando tienes un estado mental intenso, muy negativo, asumes casi que siempre vas a estar con este estado mental, ¿no? Cuando en realidad no es así, porque todo está en cambio. La conciencia cambia, la mente también cambia, y por supuesto que podemos tener traumas que parece que nos arrastran con nosotros y los tenemos siempre, pero siempre están en movimiento, en cambio. Depende de elementos internos el congelarlos, de causas secundarias, de distintas causas internas y externas que pueden hacer que este trauma que es tan antiguo lo sigues teniendo ahora, o esta manera de funcionar la sigues teniendo en la actualidad, pero en realidad tanto el cuerpo como la mente están constantemente cambiando.
pero nosotros este cambio no nos relacionamos directamente con él, no tenemos dificultades con el cambio porque no nos gusta cambiar y a veces esto produce sufrimiento. Y esto es una mala interpretación de la realidad. No es propiamente dicho un engaño. Hoy en día hablan de las emociones, pero todas las emociones en la tradición budista vienen de este tipo de engaños. Previos hay aferramientos, nos aferramos a la permanencia, cuando la realidad es que todo es impermanente, todo es transitorio. Al aferrarse a la permanencia, quieres atraer lo que consideras que te produce placer, rechazar lo que consideras que te produce malestar, lo haces en base a una identificación sólida y permanente de tu identidad, cuando nada de esto está allí. Entonces vivimos en una especie de sueño, y esto es lo que intenta desenredar Vipassana. Es decir, todo está cambiando, el cuerpo cambia y las sensaciones cambian. Y empiezas a notar el cambio en las sensaciones cuando las observas. Las observas subjetivamente. La naturaleza del cambio es continuo, constante. También entiendes que las sensaciones te condicionan a reaccionar con kleshas, con emociones aflictivas. Cuando piensas que las emociones aflictivas surgen por sí mismos, sin dependencia de ningún otro factor. Esto es otra visión errónea. Vipassana intenta deserradicar estas. Estos son considerados en la tradición budista engaños no emocionales. Los 5 primeros, cuando los estudiemos en 2 cursos que llegan ellos, los 5 primeros son emocionales. El apego, la ira, el orgullo, etcétera, son emocionales, son emociones negativas, ¿no? Pero luego hay 5 más que de hecho en realidad son la causa de estas 5. Por lo tanto, gestionar las emociones, si no entiendes el sustrato de donde surgen, estás simplemente poniendo una cura de urgencias, pero no solucionando el problema, ¿no? Pero solo entender la relación, por ejemplo, de las sensaciones con las emociones aflictivas, con los actos que haces y con las consecuencias que recibes, esto ya te ayuda mucho a entender qué es lo que te ocurre en tu vida. Porque todo es transitorio y todo es dependiente. Son 2 principios. Manjushri aquí significa la comprensión de que la realidad es transitoria por un lado, dependiente por un lado, en el lado positivo, por decirlo así, y por lo tanto, si esto es así, que descubres que es así, el otro lado es que las cosas carecen de existencia intrínseca. Existen, pero no independientemente de esto, ¿vale? Entonces, Vipassana sirve para desenredar esto, ¿no? Entonces, por esto en el Vipassana, que es notorio en el mundo y conocido, que es el Vipassana específico de la tradición Theravada, donde se hacen estos retiros de 10 días, pero pueden ser de 7, pueden ser de 15 o pueden ser de 5. Y ahí la técnica de Vipassana que se ha hecho popular en Occidente, todo el mundo sabe que viene del budismo, es práctica budista y en lo que consiste es en observar cuidadosamente aspectos de tu cuerpo y de tu mente, es decir, tu propia vida, porque nuestra vida es nuestro cuerpo y nuestra mente, que nos pasan inadvertidos. Es decir, es observar aspectos de nuestra vida que nos pasan inadvertidos. La transitoriedad es uno de ellos, del cuerpo, de la mente, de las emociones, de los estados positivos, de los estados negativos. Después, dukkha, la insatisfacción. Cuando observas cuidadosamente los aspectos de tu cuerpo y de tu mente, dukkha está en tu interior. No es un dogma que explicó el Buda, que es la primera enseñanza que dio. Dukkha es universal. No se trata de decir, yo no soy budista, por lo tanto esto del dukkha es una creencia de los budistas y yo no tengo dukkha. No es cierto. Y después la ausencia de una identidad sólida en que gobierna todos estos procesos físico-mentales. Llámale alma, llámale yo, llámale el espíritu, sólido, concreto, permanente. Entonces, con Vipassana lo que se hace es desenredar esta ficción a la que nos aferramos. Por eso la tradición Theravada es virtuosa, faltaría más,
visto desde la perspectiva de un practicante mahayana, es un objeto de postración. ¿Por qué? Porque los mahayana hacemos lo mismo, de otra forma. No enfatizamos tanto la respiración, se hace a través del análisis. Con los textos del Lamrim, de las etapas graduales del camino a la iluminación, tienen exactamente el mismo propósito y en algunos casos más profundo. En esto no hay contradicción, no hay... Si entiendes, te sientes cómodo. No es yo hago vipassana y vipassana es esto. No, vipassana es una cosa muy ancha. Cuando coges, si por ejemplo coges el texto del Lamrim, que algunos estáis tratando de estudiar, el Senda de Luz, que es el que nos dio mi lama, los últimos capítulos son samatha, concentración, y visión superior. ¿Sí? ¿Verdad? Los últimos 2 capítulos son concentración y visión superior. Y antes están la bodhicitta, el amor, la compasión, las perfecciones, las 4 nobles verdades, las prácticas del nivel inicial. Entonces, concentración y visión superior, o samatha y visión superior es vipassana. Vipassana. Los que practicamos la tradición mahayana hacemos siempre vipassana. Lo que ocurre es que lo hacemos siguiendo las pautas de aquí, lo hacemos analíticamente. Entonces, vipassana está conectado con la sabiduría. Cuando veis la definición de samatha y vipassana, samatha es un estado mental que se queda quieto en un objeto de modo apacible el tiempo que haga falta. Y vipassana o visión superior o sabiduría, que son sinónimos, significa que analizas la naturaleza y cualidad del objeto que estás observando. Y se puede analizar el perfecto renacimiento humano, que de hecho utiliza sutras del Buda y aparecen en la tradición mahayana, el sutra de la tortuga, para ilustrar la importancia y la rareza de tener esta posesión que tenemos tan preciosa. Y lo haces analíticamente, no utilizas la respiración, pero esto es práctica vipassana, porque ves más allá. Este cuerpo, en general, la gente, pues, o nos sentimos incómodos con el cuerpo y entablamos una batalla con nuestro cuerpo, no nos gusta, que nos gustaría ser más altos, nos gustaría ser más bajos, nos gustaría ser más esbeltos, tener lo que sea, tener el pelo negro en lugar de canoso, etcétera, y todo el mundo está entablando mala relación con es decir, ya empiezas desde el principio con mal rollo. El meditar en el perfecto renacimiento humano es para apreciar el potencial que tienes, independientemente de otras facetas que no son tan importantes. Y después la práctica que viene después es la muerte, en el Lamrim. Y la muerte la investigas lo que sabes que va a ocurrir, porque sabes que va a ocurrir, pero no lo sabes de corazón porque no mueve tu vida, no transforma tu vida. Meditar en la muerte no es lo mismo que saber que nos vamos a morir. Por lo tanto, en vipassana, en la tradición mahayana, utilizas tu propia mortalidad, ¿para qué? Para comprender la impermanencia, que es lo que hemos dicho al principio, comprender la impermanencia. En la tradición Theravada lo hacen a través de observar el cuerpo. Observan el cuerpo, pueden observar las 32 partes del cuerpo que analizan, los distintos órganos que conocemos, cualquier anatomista los conoce. Sería bueno tener imágenes de todos ellos para investigar y ver que todos son transitorios, por lo tanto la muerte está aquí. Por lo tanto entiendes que el cuerpo es transitorio. Cuando entiendes que el cuerpo es transitorio, la mente se enfoca en la transitoriedad. Cuando la mente se enfoca en la transitoriedad, sea a través del Mahayana o del Vipassana, entre comillas, porque los dos son Vipassana, cuando la mente se enfoca en la transitoriedad, lo que está ocurriendo es que la mente que se aferra a la permanencia va disminuyendo. Porque no hay otra manera de disminuir las visiones erróneas. Los problemas mentales se solucionan utilizando la mente de una forma virtuosa. Entonces, esto es lo que está detrás de Vipassana. Por lo tanto, Vipassana, mi intención es educar. Vipassana no es la tradición Theravada.
Vipassana es uno de los grandes componentes, de los dos componentes en todas las tradiciones budistas. En la tradición tibetana o mahayana se hace con el Lamrim y en la tradición Theravada se hace a través de los 4 fundamentos de la atención. Atención al cuerpo, atención a las sensaciones, atención a la mente y atención a los fenómenos. En las prácticas que son notorias y conocidas de Vipassana en Occidente, por distintas causas, no abordan los 4 fundamentos de la atención. Abordan únicamente, bueno, aquí hay algunas personas que han estado y después estaría bien, si quieren, que me expliquen su experiencia para aprender en estos retiros. Entonces, ellos lo que hacen, sabiamente, es que los practicantes, me parece que los primeros 2 o 3 días hacen anapanasati, concentración unipuntualizada, y después escanean el cuerpo. Escanean el cuerpo, en busca de sensaciones físicas. Porque las sensaciones mentales son más difíciles de detectar. Por lo tanto, no practican del todo la atención, el fundamento de la atención a la sensación. Lo practican con lo que es más accesible. Y esto es sabio de hacer porque el desarrollo de la meditación tiene que ser gradual. No puedes pretender comprender la mente si no sabes lo que es la mente. Por lo tanto, esto ni se lo plantean. Lo que hacen es, como grandes practicantes dicen que conocen estas prácticas de 10 días que se hacen y que son venerables, en ningún caso es una crítica, no creo que dé esta impresión, ni quiero darla porque no es cierto, lo respeto profundamente. Lo que hacen es que en 10 días hacen lo que pueden hacer, no pueden ir más allá. Entonces la técnica que ellos utilizan es, siguen escrupulosamente, sé que en el caso de uno de los grandes propulsores de esta práctica que llegó a Occidente, era un discípulo de Uba Khin, que es birmano, de Myanmar, y este gran maestro, Goenka, es birmano, pero de origen y procedencia india, de una familia acaudalada india. Y parece ser que en cierto momento empezó a tener unas jaquecas horribles. Y un compañero suyo le dijo, vete a hacer un retiro de Vipassana en el monasterio, donde estaba Uba Khin, en Birmania. Y se fue a su maestro y le dijo, mire, yo vengo aquí a ver si puedo solucionar mi problema de jaquecas. Y el maestro le dijo, aquí no arreglamos jaquecas, no es el sitio adecuado. Entonces le dijo, vete, o se tuvo que marchar. Al cabo de un tiempo las jaquecas seguían y luego ya se fue otra vez a pedir al maestro que pudiera entrar, y parece ser que a través de la práctica de Vipassana las jaquecas se le marcharon. El Uba Khin le dijo, aquí no arreglamos dolores de cabeza o jaquecas, lo que hacemos es purificar la mente. Y al principio no lo entendía, pero después lo entendió. Y como agradecimiento a su maestro, pues se dedicó después a promulgar, después de mucho tiempo, no lo olvidéis, después de mucho tiempo con él, haciendo muchos vipassanas y siendo adiestrado estrictamente por Uba Khin, llegó un momento en que él decidió enseñar vipassana al mundo. Entonces es uno de los maestros de vipassana que ha transferido mucha de esta técnica de la tradición Theravada al mundo occidental. En Estados Unidos hay muchos, en Inglaterra, en España, en todos los sitios, ¿no? Entonces, lo que ocurre en estos retiros, y corregidme si no es así, es que en muchos casos, pues hay gente que se cansa porque son estrictos para nosotros. Entonces, lo que no quiso Goenka es que sus estudiantes hicieran de maestros. Se aseguró de que se transmitiera bien, porque esto es muy serio. Hoy en día cualquiera enseña meditación y esto es un ejemplo. Entonces, creo que aún hoy en día lo que hacen, hay como unos asistentes, después de haber hecho muchísimos retiros de 10 días, no 1 o 2, sino muchísimos, son asistentes que únicamente tienen una función general, no enseñan, y simplemente al final del día, de estos 10 días, se pone una grabación
En mi época era un cassette, ahora me parece que debe ser un MP3. Cassettes ya hay. Creo que hay algunos que ni los conocisteis. Los cassettes famosos. De nuestra época. Qué bien estábamos con los cassettes analógicos. Entonces, creo que al final del día ponen un disquete o lo que sea, y ahí la voz de Goenka para asegurar que la transmisión, corregidme si me equivoco, sé que más o menos es así porque tengo muchas referencias. Entonces ponen al final del día una explicación. Yo tengo las transcripciones de lo que hay en estas grabaciones en forma de libro, y la enseñanza es perfecta. Lo que ocurre es que un casete igual hoy en día no es lo mismo que una enseñanza directa, que hay alguien que te está corrigiendo constantemente. Entonces, esto es importante, pero bueno, es bueno. La técnica es de la tradición Theravada. Ahora bien, si hablas de lo que es Vipassana, Vipassana no es respirar. Yo tengo la anécdota de en Málaga, muchísima gente en los retiros de 5 días, me han venido personas que vienen del retiro de 10 días. Yo he hecho Vipassana y es lo mismo que lo que hacemos aquí. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque meditamos en la respiración. Y yo aquí Vipassana no hago. Estoy haciendo concentración. Esto no es Vipassana. Y a veces les pregunto, ¿qué es Vipassana para ti después de 10 días? Y la mayoría, si no todos, me responden: observas la respiración mucho tiempo, escaneas el cuerpo, te aburres. ¿Sí? ¿Sí o no? Él dice que sí. Depende, ¿no? Y sientes dolor en el cuerpo. ¿Sí o no? Sientes dolor, sí. Tú las tienes todas, ¿eh? Y yo le... Muy bien. Yo les digo, muy bien, pero esto no es Vipassana. Nada de esto es Vipassana. Ni una de estas cosas es Vipassana. Nada de esto es Vipassana. Es decir, has estado en un retiro de Vipassana, pero has salido y no sabes lo que es un retiro de Vipassana. No es culpa de Goenka. O igual al final del día la gente está cansada y no escucha lo que se dice, pero las instrucciones que da es para que entiendas, porque las instrucciones son claras, yo las he leído, y es auténtica práctica de Vipassana. Transitoriedad. Escaneas el cuerpo para ver que las sensaciones cambian. El dolor, si hay dolor, cambia. Y si hay aburrimiento, cambia, si tienes concentración. Por lo tanto, entiendes y podrías concentrarte en la transitoriedad. Esto es Vipassana. Esto es Vipassana. Espera. Entonces, Vipassana no es un sistema de creencias. Es una técnica meditativa para entender la naturaleza de tu vida y la naturaleza de la realidad. No es un sistema de creencias dogmáticas. Porque observar el cuerpo no es una creencia, el cuerpo está aquí. Observar las sensaciones tampoco es una creencia, las sensaciones están aquí. Observar la mente no es una creencia, la mente está aquí. Y observar el modo en que percibes los fenómenos, que es opuesto a cómo existen los fenómenos, no es una creencia. Esto lo hacemos siempre. Y por esto sufrimos. Por lo tanto, si observan, Vipassana es observar la respiración largo tiempo. En esta técnica sí, pero no todas las técnicas de Vipassana usan la respiración. Y se puede hacer Vipassana sin utilizar la respiración largo tiempo. Es otra técnica. La respiración no es Vipassana. Es la comprensión que tienes, que hace que la práctica sea de Vipassana o de concentración, como estamos haciendo en este retiro. El problema es que igual no lo entendemos. Aburrirse mucho es posible, pero hemos explorado lo que hay detrás del aburrimiento cuando nos aburrimos en Vipassana, o nos hemos preguntado por qué nos aburrimos, o has de estar siempre entretenido para que tu vida tenga sentido. ¿Va a erradicar aquello a lo que te dedicas generalmente la capacidad de sentirse aburrido?
¿Por qué temes tanto el sentirte aburrido? En realidad, cuando en tu práctica de Vipassana, en esta técnica, que se basa en la respiración y en la observación del cuerpo, de las sensaciones, etc., si buscas las respuestas a estas preguntas, el aburrimiento se desvanece. El aburrimiento es una expresión de la falta de concentración cuando estás meditando. Otra cosa es después que en la vida queramos buscar, nos vamos a un concierto para entretenernos, que esto es totalmente legal, válido y correcto, entretenernos y distraernos y buscar nuestros hobbies en la vida no tiene nada que ver. Pero en meditación, si estás aburrido es porque no estás concentrado. Sentir dolor en el cuerpo, creo que en primer lugar, en Occidente, que es donde se desarrolla la práctica de Vipassana también, nos hemos de preguntar si la meditación significa no sentir ningún tipo de malestar. Nosotros pensamos que la meditación es una panacea a todos los malestares y esto no es así. La meditación para que requiere tiempo. Hay que pensar, estoy muy mal, si medito me voy a sentir mejor, es un poco fantasioso. La meditación no tiene esta función. Es un proceso gradual de equilibrio emocional de la persona, un proceso gradual. Y la persona tiene que tener conocimiento. La concentración tiene que ir unido al conocimiento. Concentración solo te puedes perder fácilmente. Y la verdad, cuando hay dolor, en Vipassana es importante saber que todas las causas de dolor que experimentamos en nuestra vida, si no queremos experimentar dolor en meditación, ¿cómo vamos a eliminar el dolor si las causas del dolor nos pasan desapercibidas? Vipassana explica quién somos, explica nuestro ser. Y dentro de nuestro ser, en meditación o fuera de la meditación, por supuesto que hay dolor, por supuesto que hay insatisfacción. Pero ¿pueden eliminarse estos estados insatisfactorios si los escondes, si no los aceptas, si no te enfrentas a ellos? ¿O pensar que no forman parte de ti? Y esto diríamos, puesto que hago ver que no están, significa que no están. Vipassana es honestidad con lo que hay y por esto somos como una hoja impulsada por el viento. Por lo tanto, es cierto que en estas sesiones, en esta técnica específica Theravada, profunda y sabia, en ocasiones puedes sentir el dolor existencial que nos acompaña desde la infancia. Ese dolor que no sabemos de dónde viene, que no es un dolor físico, pero es interno en la conciencia. Pero también se puede transformar a través de tu práctica. Este es el propósito también de Vipassana. El propósito de Vipassana es erradicar las causas del sufrimiento a través del desarrollo de la concentración y la sabiduría. Entonces, las sesiones son muy largas. Sí, pero no necesariamente tiene que ser así. Yo he tenido maestros, tanto Marta como yo, venimos de la tradición más estricta tibetana. Son orientales y tienen otra manera de ver la realidad. Por esto no estamos en ningún centro nosotros budista. Estuvimos durante 20 años construyendo centros budistas. Y hay razones por las que no estamos. Nos conocemos todos porque somos casi de los últimos pioneros que existen en España de la tradición budista aquí. Pero no estamos en ningún centro budista, porque los estudiantes de Goenka, sobre todo, eran occidentales los que vinieron aquí. Y lo que hacen es que el maestro les dijo hacer las meditaciones de 1 hora, 1 hora y media, y vienen aquí y siguen el consejo, que es correcto, pero los occidentales igual no podemos estar sentados 1 hora y media. En Oriente sí, porque desde pequeñitos se sientan así de esta forma. Se sientan así. Y no es obligatorio hacer estas sesiones, porque como os dije, en los sutras se especifica que al principio, y este era un consejo de Kamalashila, que aparece en el Lamrim medio, y de Kamalashila lo extrajo de los sutras Mahayana, la palabra del Buda,
de que en un principio en Vipassana se tienen que hacer 24 minutos. Por lo tanto, no es necesario ni obligatorio hacer sesiones kilométricas, si no estás capacitado para ello. Pero esto no es una crítica. Si tienes la concentración adecuada, si puedes hacer 1 hora, está bien, es bueno, porque ves mejor la realidad. El propósito de estas meditaciones, pues, no es meditar en la respiración, meditar en el cuerpo, escanear durante todo el día el cuerpo, como un autómata. Esto no es la intención de Goenka. Escaneas para notar sensaciones en el cuerpo, tensiones, para soltar las tensiones, para no reaccionar con kleshas. Esto empieza a ser Vipassana, cuando puedes hacer esto, que tienes dolor y no te subes por las paredes, sino que simplemente observas la sensación desagradable en la rodilla por estar ya 3/4 de hora y tratas de ver la impermanencia, porque la sensación dolorosa y el dolor que sientes en el cuerpo, a no ser que sea muy potente, pues va cambiando y de repente igual te das cuenta que aquella sensación dolorosa se ha marchado. Por lo tanto, el practicante comprende la impermanencia y cuando comprendes te tienes que concentrar en la impermanencia. Entonces, este es el tipo de análisis que se hace en el Vipassana, ¿vale? El Vipassana que conocemos como Vipassana, ¿no? Por lo tanto, en mi caso, que pronto voy a empezar unas sesiones de Vipassana y mucho más, yo nunca voy a hacer sesiones de 1 hora, nunca. Serán sesiones de quizás 30, 35 minutos, 25, nunca de 1 hora. Pero lo que sí intentaré es que cada uno pueda ver la impermanencia, se pueda enfocar en la impermanencia, se pueda enfocar en dukkha, en la naturaleza del malestar, y esto a veces lo haré observando el fundamento de la atención en el cuerpo, a veces lo haré mirando los componentes del cuerpo, para que el practicante descubra la naturaleza transitoria de todos los componentes de su vida y pueda enfocarse en la transitoriedad. Y ahí te quedas, fijo. Ahí, la concentración que hacemos aquí, después se queda allí. Y cuando estás observando las distintas partes del cuerpo, puesto que tienes el receptáculo de la atención y la concentración, la mente no se despista. Por lo tanto, puedes ver mejor. Porque cuando analizas, no estás disperso. Y así tienes samatha y vipassana, los dos. Es decir, samatha y vipassana, en la tradición mahayana se hace también de esta manera. Se puede desarrollar primero samatha. Muchos, en nuestro caso, en la tradición mahayana, nos aconsejaban meditar en el lamrim y no teníamos mucha concentración. Meditar en el lamrim es ejercicio de vipassana. Pero cuando vas adquiriendo experiencia, sabes que samatha es primero y vipassana es después. Y en los textos viene samatha primero y vipassana después, no al revés. No al revés, ¿no? Entonces, hay muchas distintas variaciones de esta palabra. Entonces, vipassana, vedlo como esto. En el budismo chino, japonés, en el budismo Theravada, en el budismo Mahayana, indo-tibetano, todos, si son budistas, necesariamente tienen que tener samatha y vipassana supramundano. Todos, si no, no son budistas. Si solo desarrollan concentración, no es budismo. Se requiere vipassana siempre. Samatha y vipassana. O samatha y vipassana formando un solo cuerpo. Porque después tiene mucho poder para atravesar y ver más allá. Ver más allá. Por lo tanto, yo en mi caso lo que voy a hacer es tratar de unir puntos esenciales de la tradición Theravada para ver mejor y puntos esenciales de la tradición Mahayana para ver mejor, porque los dos son vipassana. No hay un vipassana superior al otro. Que en la tradición mahayana se profundizan algunas cosas, pero en realidad estos tres están ahí. Ver que la naturaleza es dukkha, ver la transitoriedad y ver la ausencia de solidez, de permanencia, que después en el mahayana pues van más allá y hablan de un vacío más profundo. Esto es otro tema, pero sigue siendo vipassana. Los tres intentan, las dos
tradiciones intentan descubrir lo mismo. Como que estudiáis el Lamrim, el primer nivel del Lamrim y el segundo nivel del Lamrim son esencialmente Theravada. Explican las 4 nobles verdades, explican... ¿Por qué? Porque las 4 nobles verdades te ayudan a entender que en la vida hay dukkha, que es lo primero que se intenta ver en el vipassana tradicional. Tanto no veréis contradicción. Solo si no conoces bien puedes ver contradicción. Yo estoy haciendo el vipassana y este es el camino directo a la iluminación. Y directo, ya os dije ayer, os lo traeré cuando hagamos vipassana. Tiene 10 traducciones y ninguna es la que nos pensamos. Que pensamos que es directamente a la iluminación en poco tiempo. Ninguna de ellas lo es. Las traducciones son complejas, como mente y conciencia mental. Los idiomas pali, sánscrito y tibetano clásico están diseñados para expresar conceptos espirituales que en nuestro mundo ni los conocemos. Entonces el idioma está adecuado para esta cultura espiritual científica. Y por lo tanto a veces yo leo los libros como editor desde hace 40 años y veo a veces que cuando pone mente, a veces yo sé que se refiere a la conciencia mental, pero igual alguien que lee puede pensar que se refiere a otra cosa. Y en otros casos, mente se refiere a toda la mente. Por lo tanto, es un problema es un problema de que no tenemos suficiente bagaje espiritual o terminología espiritual adecuada en nuestra cultura para transmitir estos profundos conceptos. Entonces, Vipassana es una técnica budista basada en el Satipatthana Sutra. Sati es atención y Patana significa 4 fundamentos, 4 pies. Pat, creo que es pada, viene de pie viene de pada, vaya. Satipatthana Sutra, el sutra de los 4 fundamentos. El Sutra de los 4 fundamentos tiene una versión reducida que es el Anapanasati Sutra en la tradición Theravada, que es lo que hemos estado utilizando aquí. Y entonces, por ejemplo, cuando meditan ellos, el fundamento de la atención al cuerpo, el primero es la atención Anapanasati, primero. Después, la postura. Por eso se camina, etcétera, con una atención particular, etcétera. Después, observar los elementos de los que está compuesto el cuerpo. Después ellos observan también, ahora estoy hablando de los monjes tradicionales en Tailandia, en Myanmar, etcétera, y también se hacía en el Tíbet, etcétera. Observan también, el cuerpo lo dividen en 32 partes, es decir, las 32 partes que son órganos vitales que en nuestra ciencia todos están. Bilis, bueno, no, esto no es un órgano, pero el corazón, los pulmones, hígado, riñones, cerebro, bazo, etcétera, líquidos, pues orines, bilis, flema, todo lo que queráis, hay 32 partes que todas son reconocibles, porque esto lo que te ayuda a ver es que tenemos una relación con el cuerpo también como algo permanente, sólido, cuando el cuerpo en realidad consta de muchísimas partes distintas. Entonces esta es una contemplación que se hace para romper con el aferramiento al cuerpo, para romper con visiones erróneas que tenemos del cuerpo. Cuando observan estas partes, estas 32 partes, también rompen, puesto que eran monjes, con el deseo. Rompen con el deseo. Los monjes, pues al observar el cuerpo una y otra vez, la naturaleza impura, porque lo que tenemos nosotros, lo que vemos en el cuerpo es la parte externa, la piel. Pero si nos hacemos una incisión y empezamos a ir para abajo, no creo que nadie se enamorase del cerebro de tu pareja o del pulmón derecho de tu pareja, ¿no? Es decir, o del riñón, etc. Entonces, nos relacionamos con la parte superficial, ¿no? Entonces, esto para ellos, para nosotros nos puede servir para cortar con este aferramiento a la permanencia de algo sólido cuando en realidad no lo es. Muchos monjes serios pues, lo utilizaban para cortar con el deseo sexual. Y después ellos también utilizan, por ejemplo, la autora es americana, la autora que acompaña al Dalai Lama, una de las prácticas tradicionales dentro del fundamento de la atención al cuerpo para ver lo que hay,
se iban a los cementerios a ver la descomposición directa del cuerpo, de los cadáveres. Para ver la naturaleza de tu cuerpo tenemos muchas fantasías sobre nuestro cuerpo. Y a veces algunas fantasías que tenemos ya sabemos que son dolorosas, etc. La autora de la colección de los libros del Dalai Lama pues habla de que ella cuando estuvo en Tailandia mucho tiempo estudiando para estos libros, porque en estos libros sale una síntesis de la tradición Theravada y Mahayana que son complementarias, y los que estudian el Lamrim en serio saben que no son complementarias. Entonces, esta autora, Thupten Chodron, explica en este libro que ella solía ir con los monjes y las monjas estudiosas de los monasterios, iban a ver autopsias también, para ver el interior del cuerpo. Entonces, aquí creo que hay 3 o 4 médicos, me parece que no estoy diciendo ninguna tontería, o el Buda no dice ninguna tontería cuando habla de que en la vida hay dukkha y que malinterpretamos la naturaleza de las cosas, porque esto es bien claro. Es decir, cuando el Buda habla de dukkha, no pongáis, bueno, esto es lo que creen los budistas. Dukkha, observando esto, notas que dukkha está en ti, no es una creencia budista. Quizás no te gustará que te lo expliquen, pero esto no es una creencia, esto es tu realidad, te guste o no, tu cuerpo está cambiando, y te guste o no, tu cuerpo está degenerando y se está dirigiendo hacia la muerte. Entonces, en el budismo se habla mucho de dukkha, 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 pero quizás desconocéis que dukkha, en estas prácticas de vipassana, se empieza a ver dukkha, la naturaleza del cuerpo, para despertar un estado mental virtuoso, el deseo de liberarse de dukkha, que es la renuncia en los textos Mahayana. En los textos Theravada, la renuncia la utilizan para meditar en estos 3: transitoriedad, dukkha, y ausencia de un yo sólido. Pero la motivación es el deseo, porque están observando el dukkha de cerca, directamente casi. Porque en el cuerpo está, cuando el fundamento de la atención al cuerpo es la experiencia directa de que es cierto la primera enseñanza que dio el Buda. En la vida hay dukkha. Hay felicidad, pero es breve, es dukkha. La felicidad es breve, está disfrazada, es un dukkha disfrazado. ¿Vale? Entonces, con estas contemplaciones te das cuenta. Por lo tanto, no te queda otra alternativa que despertar el deseo virtuoso y positivo de querer salir de dukkha. Y querer salir de dukkha, ¿sabéis lo que es? Es compasión hacia ti. Compasión hacia ti. No quiero que sufras, Isidro. Tienes que salir de dukkha. Y cuando tienes este deseo bien establecido, que es un objeto de vipassana, después, posteriormente, despiertas compasión hacia los demás. En la tradición budista, sin despertar compasión hacia ti, no se puede despertar compasión hacia los demás. Despiertas compasión hacia tus seres queridos, pero aquí es una compasión dirigida hacia todos. Porque si tú descubres dukkha en ti, dukkha está en todos. Y si tú tienes compasión hacia ti de decir, he visto esto y no quiero experimentarlo, sabes que todos están en dukkha. Por lo tanto, después puedes sentir compasión hacia todos y entrar en el sendero Mahayana. Por lo tanto, vipassana es virtuoso, estas prácticas de 10 días, pero el practicante tiene que estar preparado para enfrentarse a ellas y conocer cómo sacar sacar la esencia de esto. Si no, al no haber quizás un maestro de carne y hueso, no puedes preguntar, porque Cuenca no quiso que hubiera una sucesión de maestros. En el budismo esto es bastante serio, la formación de un maestro. Hoy en día hay mucha gente que enseña meditación, pero no son maestros budistas, ni son expertos en meditación, ni saben de meditación. Hay gente que cree que decir inspira, expira, esto, el año próximo mi nieto de 4 años lo sabrá hacer. Lo traeré aquí y os dirá inspira, expira, inspira, expira. Esto no es un maestro de meditación, ¿no? Es mucho más. Entonces Cuenca, por esto utiliza el cassette para asegurarse de que no hubiera tergiversaciones, ¿no?
Nadie quiere estar el tiempo suficiente, no tienen la paciencia suficiente, ni la humildad, ni la sinceridad suficiente para aprender. Y para ser maestro tienes que ser muy humilde y aprender, escuchar para aprender, no tener motivos ulteriores, solo aprender, aprender y aprender. Entonces, Vipassana, en el sendero de purificación de Buddhaghosa, dice: cuando un sabio establecido bien en la virtud desarrolla concentración y sabiduría, la virtud es la ética. Luego, como bhikkhu es un buscador de la liberación, ardiente y sagaz, tendrá éxito en desenredar ese enredo. Desenredar ese enredo es desenredar las causas de dukkha, las causas de las malinterpretaciones que proyectamos sobre la realidad. Es decir, Vipassana no es religioso, en realidad. No es religioso, es psicológico, es filosófico, es transformador, es terapéutico. Luego, por supuesto, cuando ves lo que significa Buda, puedes tener una veneración. Cuando ves lo que te ayuda un maestro, puedes tener una veneración. Esto puedes decir, vale, es religioso si quieres. Pero lo importante es descubrir que el enredo está en tu interior y que tú tienes que desenredar ese enredo, como dice el sendero de la purificación, que es el manual, como nosotros tenemos en el Mahayana, tenemos el Lamrim, en el Theravada, en el Vipassana se utiliza el sendero de la purificación de Buddhaghosa porque está todo allí, los 4 fundamentos, la mente, todo. Entonces, Bhikkhu Analayo es este monje que ha crecido en Sri Lanka, es extranjero, por decirlo así, ha pasado décadas ahí y es respetado entre los srilankeses incluso, de su escuela, porque hay muchísimas escuelas. Es decir, Goenka es uno que practica Vipassana, es un tipo de Vipassana, pero luego los tailandeses tienen las suyas, los de Sri Lanka tienen las suyas y cada una tiene variaciones distintas, pero todas ellas se fundamentan en el Satipatthana Sutra, en los 4 fundamentos de la atención. Observar el cuerpo y ver la realidad más allá de lo visible. Ese es el sentido de Vipassana. Tratar de detectar las sensaciones y ver más allá de lo visible. Esto es Vipassana. Tratar de ver la mente y ver más allá de lo visible, conocer la naturaleza de la mente, las divisiones de la mente, cuáles son los aspectos positivos que tienes que desarrollar, cuáles son los aspectos negativos que has de eliminar. Todo esto es fundamento de la atención a la mente. Y después a los fenómenos. Pero en Vipassana, en 10 días, pues igual solamente tienes tiempo de hacer unas partes del fundamento de la atención al cuerpo. Anapanasati, un poco de concentración, y luego con esto, si hay una sensación, pues la observas, no reaccionas, y esto tiene un fundamento potente, porque las sensaciones producen después kleshas. Por tanto, el Buda empezó su enseñanza y Bhikkhu Analayo dice, no es posible practicar Vipassana y por esto hay tantísimas personas. Yo he tenido muchas, desde hace muchísimos años que estoy haciendo estos retiros. Cuando empecé a hacer estos retiros había empezado un poquito el mindfulness en España y esta es la razón por la que puse mindfulness y mucho más. Mindfulness entre los budistas antiguos lo llamábamos a la atención, de siempre. Tampoco en los centros budistas, en los centros de yoga, etcétera, se hacía meditación. Ha sido ahora, en los últimos años, que cualquier maestro de yoga necesariamente tiene que hacer meditación. Entonces, si se adiestran y hacen mindfulness clásico, que esto se consigue en 2 semanas, esto es fantástico, que hagan mindfulness clásico. Pero si pretenden hacerse pasar... Sí, no, 8 semanas creo. 8 semanas. El mindfulness, perdona, el mindfulness moderno, pues hay cursos diseñados para explicar el mindfulness moderno que son 4 semanas, 5 o 6, no lo sé. Entonces es correcto esto. Pero que intentes penetrar y hacerte pasar por maestro budista cuando en 8 semanas esto es engañar, no es sincero por parte de quien lo hace y por parte de quien escucha pensando que es un maestro budista, esto no es sincero. No es correcto hacer esto, ¿no?
Entonces, cuando empezamos con el mindfulness y mucho más, fue básicamente pues para hacer práctica budista, no para hacer mindfulness, para hacer práctica budista, lo que hemos hecho siempre, tal y como se hace siempre. Y Bikon Alayo, cuando está hablando del contexto, durante estos años que he estado haciendo Vipassana, han sido muchas las personas que me han venido de Vipassana y preguntan. Y creo, no sé si estoy equivocado, que falta educación. Falta educación. No es falta de las personas que van al retiro, ni las que los proponen. Se tiene que conceptualmente en Occidente explicar, porque hay mucha confusión alrededor de la meditación. Y Bikon Alayo, que es occidental y que conoce perfectamente y viene del mundo del Vipassana este que estamos describiendo de 10 días, el que se ha hecho popular aquí, él en su último libro dice claramente, no se puede practicar Vipassana sin conocer el contexto budista. Por lo tanto, cuanto más conozcas el contexto budista, más aprovecharás esta práctica sagrada, que es una práctica que tiene un fundamento extraordinario. Entonces, dentro del contexto budista, Vipassana se practica para liberarse de las dos primeras nobles verdades. El Buda empezó su enseñanza describiendo 4 realidades: dukkha, dolor, malestar, ansiedad y niveles distintos de dukkha. Decía el Buda, se tiene que identificar dukkha. Si quieres liberarte del sufrimiento, tienes que identificar las distintas fases del sufrimiento. Porque hay cosas que son sufrimiento y que tú puedes malinterpretar por felicidad, por el sentido último de la existencia, cuando en realidad son dukkha disfrazado. Entonces, después hay causas de dukkha que se han de erradicar. Vipassana, cuando meditas en la atención al cuerpo, descubre el practicante que hay dukkha, como el Buda. Y cuando observas las sensaciones y cómo te condicionan a responder con emociones, observas directamente las causas de dukkha. Y cuando observas el fundamento de la atención a la mente, sabes que las causas, específicamente la ignorancia y los kleshas, no son parte intrínseca de la mente. Comprendes la cesación del sufrimiento. Y cuando meditas en los fenómenos, entiendes que para llegar a la cesación del sufrimiento tienes que seguir el sendero óctuplo, que llaman. Que en la tradición mahayana se suele decir ética, concentración y sabiduría, pero que los 8 están dentro de los 3. ¿Vale? Entonces, después, con conocimiento, puedes ir y hacer Vipassana, seguramente aprovecharás muchísimo, ¿no? Y hay muchas personas que van a los retiros de Vipassana y lo entienden, ¿eh? Por lo tanto, algunas no lo entienden y otras sí. Cuanta más educación, nunca sobra la educación. El saber no ocupa lugar, ¿no? Entonces yo lo que intento es ayudar a que se entienda que el budismo es una cosa muy amplia, requiere muchísimos años de dedicación, comprenderlo todo y ver las interrelaciones, las interacciones de los distintos elementos, cómo confluyen para formar un sendero por el que uno pueda desarrollarse y llegar al nirvana a corto o medio o largo plazo, ¿no? Por lo tanto, yo voy a hacer Vipassana y mucho más, porque no me voy a limitar a respirar únicamente, sino voy a dar información que espero que pueda ser de ayuda a los demás. Por ejemplo, practicaremos concentración y Vipassana. Espero que se fortalezca y perfeccione la práctica meditativa de cada uno. Utilizaremos mindfulness para observar el cuerpo, para observar las sensaciones, lo cual nos desvelará el nivel de dependencia que tenemos, de condicionamiento que tenemos. Seguramente encontraremos un camino contemplativo que ha servido a millones de personas. Aprenderemos a explorar las 4 nobles verdades desde lados específicos, porque las 4 nobles verdades están vinculados con los 4 fundamentos también.
Pero los 4 fundamentos aparecen en el Lamrim, en el nivel segundo de motivación, indirectamente están los 4 fundamentos. Pero en la tradición mahayana esto lo utilizan para el vacío. Ellos, cuando recitamos el Sutra del Corazón, se habla de los 4 fundamentos, porque allí dicen la forma es vacío, el vacío es forma, la forma no es otra que el vacío no es otra que la forma. Y esto es el cuerpo. La sensación es forma, la forma es sensación, la sensación no es otra que la forma, la sensación no es otra que la forma. Esta es la sensación. Y los otros son la conciencia y los fenómenos. Por lo tanto, están allí. Lo que ocurre, tienes que tener el conocimiento para verlo. Por lo tanto, Vipassana se conoce y es conocido en el mundo como la práctica en la que haces 10 días de respiración para hacer los 4 fundamentos. Pero Vipassana es el Lamrim. Vipassana impregna toda la tradición mahayana, porque en la tradición mahayana te concentras y analizas, te concentras y analizas. Por tanto, Vipassana se hace siempre. Otro Vipassana, y por esto os animo a que os encontréis, pero para las personas que asisten a los cursos, porque si no, después personas que vengan externas no aprovecharían. Los que estáis haciendo el curso de la mente y los factores mentales os reunís y cuando leéis y pensáis, estáis haciendo Vipassana. Sin meditar en la respiración, sin meditar en el fundamento del cuerpo, estáis haciendo Vipassana. ¿Por qué? Porque estáis exponiendo la mente a ideas nuevas y tú, esto no me gusta, esto no lo entiendo, esto me gusta, esto es Vipassana. Vipassana está basado en el análisis. Concentración es crear un objeto y centrarte en él, o tener un objeto y centrarte en él para crear estabilidad y claridad, para poder ver mejor. Es decir, cuando hagamos Vipassana será, pues como siempre, en 5 días no se puede dar. No habrá ni un Vipassana que explique que sea lo mismo. Todo será acumulación de información. Diferente, porque Vipassana es muy amplio. De la misma manera que en 10 días no se puede explorar todo, en 5 días tampoco. Es decir, aquí hablaremos del óctuplo sendero noble, visión de la realidad correcta, ya lo hemos dicho estos 3. Intención correcta, palabra correcta, acción correcta, esfuerzo correcto, mindfulness correcto y concentración correcta. Ética, concentración y sabiduría están aquí. Para meditar en Vipassana tienes que conocer los 5 obstáculos que impiden que la concentración sea estable. El deseo obsesivo, el apego, la ira, el letargo o adormecimiento, la inquietud y el arrepentimiento. Todo esto son instrucciones que te ayudan a desarrollar aspectos virtuosos de tu conciencia. Cuando hay aspectos virtuosos en la conciencia se siente plena, bienestar. Y obviamente cada vez aprenderemos más a no confundir lo que es transitorio por permanente, a confundir lo que es dukkha por felicidad y a confundir lo que carece de existencia sólida como si tuviese existencia sólida. Y así con muchísimas otras cosas. Están los 7 factores que iluminan el camino, las 37 prácticas que no son las prácticas del Bodhisattva, los 37 aspectos armoniosos con la liberación, que son prácticas propias del primer nivel y segundo nivel del Lamrim, que lo veis. Y forman parte, diríamos, también surgen en la tradición Theravada y apoyan la práctica de Vipassana. Entonces ahora si queréis tener algunas preguntas, ¿querías una? Simplemente como comentar que yo vine sin ninguna expectativa y pensaba que íbamos a hacer Vipassana de Theravada y solamente decir como que esto me ha abierto muchísimo los ojos para comprender mucho mejor lo que hiciste. Que no creo que es muy importante que alguien de persona de carne y hueso te lo transmita, porque yo por lo menos lo comprendo de forma diferente que con una grabación Yo te puedo decir que las grabaciones, yo he leído el texto donde aparecen estas grabaciones y es una enseñanza
habla de la transitoriedad, habla del fundamento de la atención al cuerpo, las sensaciones, etc. Lo que ocurre es que en 10 días pues, abarcan lo que abarcan y que es virtuosísimo, ¿eh? O sea, no confundáis, yo estoy simplemente ampliando, ¿eh? Nada más, esto es una práctica, pero por los inputs que yo he tenido, igual sea por esto o sea por otros ingredientes, porque imagino que algunas personas, igual con las cintas o con ahora no hay cinta, los MP3, pues igual entienden, quizás han entendido lo que están haciendo, pero Vipassana es una técnica. Y la técnica no es la respiración, la técnica son los 4 fundamentos de la atención. La atención es el medio. Una vez estás con el desarrollo de la atención un poquito equilibrado, pues ellos lo que hacen es que si aparece una sensación, porque estás mucho tiempo sentado y aparece una sensación desagradable, te vas a observar la sensación. ¿Por qué? Porque la sensación, ya te lo dice Goenka, y esto viene de la auténtica escritura budista, la sensación induce a las emociones aflictivas. Por lo tanto, esto es un adiestramiento de primera magnitud. ¿Vale? Entonces, esto lo intentaremos hacer también. Intentaremos hacerlo, pero especificando paso a paso. Se puede hacer de muchas maneras y cada maestrillo tiene su librillo. ¿Vale? Para vosotros en el budismo, esos dolores físicos que pasan en el cuerpo, ¿tienen relación con una causa emocional cada dolor o también incluso eso es transitorio? A nivel. Mientras meditas o en la vida. Más que nada cuando meditas. Cuando meditas. En todos los niveles, en la tradición budista, a nivel último, todo malestar físico-mental proviene de los 3 engaños raíz: ignorancia, apego y ira. A nivel último. Luego, a nivel secundario, hay causas que producen enfermedades, por supuesto. Pero cuando tú experimentas esto viene es tu karma que te indica aquí, te lleva hacia aquí. Pero por supuesto que hay causas secundarias, no se niegan las causas secundarias reales, sea dieta, o en este caso, si estás sentado en meditación y aparece un dolor, la causa secundaria es la posición física. Pero si tú tienes la experiencia del dolor, esto es un efecto. Y todo efecto requiere una causa. Y el dolor solo puede provenir de una semilla negativa. Y la felicidad solo puede venir de una semilla positiva. A nivel último. Pero esto no significa que tengas que obviar trabajar con las condiciones, tú eres médico, con las condiciones secundarias. Si alguien tiene un problema, tiene que visitar al médico, tiene que visitarlo. Respecto a la pregunta del compañero, que tú has hecho un curso, ¿no? Sí. Cuando practicas Vipassana, ahí te hablan de los sankaras. Sankaras. Estas son las impresiones kármicas. Sankara es en Pali. Y Bhaksha, que es en tibetano. Son las impresiones kármicas. Todos los actos que hacemos, decimos y pensamos dejan huellas en la conciencia. O sea, un acto termina, en el hecho de terminar, está la prolongación de la semilla, del olor del acto que has hecho, y esto se transporta. La conciencia transporta el potencial de todo lo que has hecho, dicho y hecho. Y por esto explota en forma de sensaciones. O te dirige a lugares donde explotan estos karmas de maneras distintas. Lo digo porque allí te explican, como no se acostumbra a hablar. Sí. Esto es buena señal, ¿eh? Fantástico. Que allí te explican lo que acabas de explicar, que son reacciones anteriores que hemos tenido. Sí. Y entonces te enseñan a observarla a través de las sensaciones que afloran. Las sensaciones. Las sensaciones Sí. son también las raíces o las semillas de eso. Sí. Las sensaciones tienen 2 causas. 2 causas. Acordaros, yo voy a hacer una revisión porque me parece que estáis en blanco. Las semillas, acordaros que tenían 2 causas. Externas, internas. Las semillas siempre son un canal el canal donde madura un karma negativo, y lo que lo catapulta es la experiencia externa. Esta es la causa secundaria. Porque una cosa externa a ti puede hacerte salir una sensación negativa. Esa misma cosa externa a mí me puede hacer salir una sensación positiva. Y esto demuestra que la sensación no viene de aquí.
únicamente. También tiene que tener una causa principal. Estos son sankaras y estamos llenos de ellos. Por lo tanto, cuando karma, cosas que hemos vivido, traumáticas, potentes, en la infancia, esto puede surgir. Y esto determina toda tu existencia. Si es una cosa muy negativa, cada uno tiene las suyas, todos. Yo hablo con muchas personas. Cada uno tiene su bagaje de sánskaras, de kleshas, de semillas. Cada uno de nosotros tiene su mundo, ¿vale? Entonces, gestionar esto es trabajo. Entonces lo que te explica ahí, y dice la genialidad que tuvo Buda, porque dice, todos los demás ya estaban en su tiempo. Dice, pero lo que él se descubrió es que cuando, ante la reacción, Sí. ante las sensaciones, el no reaccionar. Ante esos chancaras, ante esas sensaciones que tú tienes en el cuerpo, no reaccionar, que es lo que te enseña. Y es lo que te... Entonces, claro, a través de Vipassana, y ese es el matiz que quería preguntarle, ellos sí te insisten de que tú también te limpias de ese karma que tú tienes. Y entonces, eso sí que es importante, ¿no? A ver, esto que dicen está dentro de nuestra tradición, es cierto. Se estudia en el karma, los que estudiáis el Lamrim, cuando lleguéis al karma se estudia esto. Cada acto que haces dejas una huella, una impresión. La semilla se deja en el mero hecho de terminar el acto. En el momento en que ha concluido el acto, la semilla ya tiene el potencial para repetirse, reproducirse. Las semillas tienen efectos distintos. Un efecto de las semillas muy negativo es la tendencia a repetir aquel acto. Otro efecto es experimentar cosas similares al acto que has hecho. Pero el de la tendencia es muy poderoso porque lo que hace es que repitas de nuevo el acto. Si es positivo, fantástico, pero si es negativo, así enredas el enredo en el que nos hemos metido. Las semillas son las que configuran nuestra personalidad, para lo bueno y para lo malo. Las semillas son los que te dirigen a ser músico, las semillas te dirigen a ser lo que sea, arquitecto, lo que sea. Las semillas es lo que va dirigiendo tu vida. Nosotros no estamos libres, las semillas son los que dirigen nuestra vida. Pensamos que somos nosotros. Una parte sí, pero una parte no. Hay una fuerza, el karma es una fuerza. Karma, tú vas configurando, con tus actos vas configurando tu futuro. Y el presente se ha ido configurando desde el pasado. Lo del pasado no lo puedes manejar ya. Lo del presente sí. Por eso el presente es tan importante. Por eso siempre hay esperanza. La aceptación. Hablas de la aceptación. Decías antes, la aceptación de las sensaciones, del dolor. Bueno, él realmente sí habla de que puede incidir en el pasado a través de... Haciendo mucho Vipassana, Sí. tú vas limpiando esa huella. Claro, haciendo la práctica. Vipassana es lo que libera. Claro, entonces sí va interviniendo en el pasado y liberándote de cargas emocionales anteriores. Tú puedes purificar, se puede. Y eso sí es muy importante, ¿no? Sí. Purificar. Si además no le sumas nuevas reacciones, Claro, no creas nuevos chancaras. por supuesto. Y así es como se llega Al a la nirvana. liberación, ¿no? Sí. Es cierto. Esto tiene su razón de ser. Hay dos cosas aquí. Os hablaron de los 12 vínculos de relación dependiente, la originación, el árbol de la vida, la rueda de la vida. No. Entonces, en la tradición mahayana nosotros trabajamos muchos con la rueda de la vida, pero la rueda de la vida es propio de la tradición Theravada también. El primer vínculo es la ignorancia, el octavo es la sensación. Y para romper este ciclo en el que estamos, este enredo que dice Buddhaghosa, tienes solamente dos opciones. O la ignorancia, sustituirla por sabiduría, o las sensaciones.
para nosotros es más fácil trabajar con las sensaciones. Porque las sensaciones, obviamente, es una de las causas indirectas de permanecer dentro del ciclo del samsara. Si eliminas la ignorancia, la sensación ya no tiene poder para generar emociones aflictivas, pero puesto que la ignorancia lleva más tiempo, en la tradición Theravada enfatiza mucho el trabajar con las sensaciones, porque las sensaciones condicionan a que respondan con los 3 venenos. La sensación agradable siempre te condiciona a aferrarte al apego obsesivo. Hay apegos virtuosos, positivos, pero aquí es el apego negativo. Las sensaciones desagradables te condicionan a responder con ira. Pero fíjate bien, nosotros solo vemos el apego o la ira, o a veces ni los vemos. Las sensaciones no tenemos relación con ellas. Porque esto surge muy deprisa. Cuando hay la sensación desagradable, automáticamente estás condicionado a responder con ira. Y estamos condicionados desde tiempos sin principio. Por lo tanto, la reacción es instantánea, parece que no haya espacio. Tú ves la ignorancia, ves únicamente la ira. Entonces, ellos lo que hacen, obviamente, correctamente, es, por eso observan el fundamento de la atención a la sensación, observan las sensaciones, porque la sensación para nosotros es lo que podemos ver que desencadena la proliferación de kleshas. Por esto el adiestramiento es no reaccionar, no reaccionar. Igual tú tienes una mosca aquí y harías lo que fuese, ¿sabes? Entonces no reaccionas. ¿Qué hace que quieras matar a la mosca? ¿La ira, la ignorancia o el apego? No hay otra motivación. Ira, el deseo de hacer daño, ignorancia, desconocimiento o el apego. Una preguntilla, es que antes has hablado sobre que como se observan las cosas, el fenómeno realmente es opuesto a como se observa. Esa es una cosa que yo he escuchado en otras sesiones de budismo y es una cosa que no acabo de enlazar, si va con la vacuidad. Budismo Mahayana. Si es la vacuidad, es Mahayana, seguro. Es igual, no importa. No importa. Ignorancia es malinterpretar la realidad. Es creer que las cosas son de una manera cuando no son de esa manera. Por lo tanto, por ejemplo, toda la realidad que nos envuelve es transitoria. Todo está en cambio, un proceso de cambio constante. Pero nosotros de manera innata nos aferramos a que el cuerpo no cambia, a que si tengo salud no cambia, a que es como si estable, es como si fuese una cosa inherente. Tiene que ser, mi cuerpo tiene que ser siempre sano, estar siempre sano. Mis relaciones tienen que ser siempre como he creído que deberían ser. La realidad es que es todo cambiante, todo cambia. Por lo tanto, aquí malinterpretamos debido a que tenemos el aferramiento a la permanencia. Nos aferramos a que las cosas son permanentes porque visualmente no tenemos la rapidez necesaria para ver el cambio constante en las cosas aparecen como sólidas, pero no existen como sólidas. Entonces, esto es un tipo de malinterpretar la realidad. Lo ves al revés de lo que es. Es como si tuvieses el mundo al revés, como dice Marta en sus cursos, el mundo está al revés. En el yoga también, en el yoga auténtico esto también se tiene que considerar. Entonces, después, la felicidad. ¿Qué consideramos que es felicidad? La ausencia de sufrimiento. La ausencia de sufrimiento. Esto podría ser una manera de describir la felicidad en un primer término, ausencia de sufrimiento. Es perfecto. Pero lo que consideramos felicidad, ¿lo es o no lo es? Lo que nosotros consideramos que es felicidad. Desde el punto de vista occidental, la felicidad está basada en posesiones. En posesiones, bueno. Esto es una mala interpretación de la realidad. Esto es un bienestar pasajero. Si lo puedes disfrutar, lo disfrutas. Pero es pasajero, no es felicidad, porque cambia rápidamente. Estés en la posición que estés, cambia rápidamente.
Has dicho muy bien, la felicidad tiene que empezar con la ausencia de sufrimiento. Mientras tengamos causas de sufrimiento en nuestro interior, no puede haber felicidad. Por lo tanto, lo que nosotros denominamos felicidad, que lo es, en realidad es un descanso del sufrimiento previo. Por lo tanto, no es felicidad en esencia. Por lo tanto, malinterpretamos lo que es dukkha por felicidad. Pero es cierto que la felicidad en la tradición budista tiene que partir de la ausencia de sufrimiento. Entonces cada uno tiene que saber si tiene la ausencia de sufrimiento o no. Y por lo tanto, si quieres la ausencia de sufrimiento, tienes que trabajar con las causas del sufrimiento. Por lo tanto, en la tradición budista, en este sentido, el análisis que hacen es muy directo. Para experimentar el bienestar que deseas, tienes que eliminar las 3 causas del sufrimiento: ignorancia, ira y apego. Lo otro no es que sea peyorativo, es mejor experimentar la felicidad que experimentamos, tener una buena vida, disfrutar de las cosas, estar en un retiro, irse de vacaciones. Es mucho mejor esto que hay muchas personas que no pueden disfrutar de nada. Pero esto es pasajero también, es pasajero. ¿El miedo que nace también de la ignorancia? El miedo nace de la ignorancia. En los 51 factores mentales son los que se describen en los textos. Si después coges el libro de Shantideva, ahí quizás hay 200 factores mentales más. Si coges otro texto de Nagarjuna, quizás hay 300 factores mentales más. La depresión no sale en los 51 factores mentales, que es un problema occidental, pero también oriental hoy en día, que viven como nosotros. La depresión, generalmente la depresión general, en la tradición budista se dice que es una manifestación de los 3 engaños. Puede ser una manifestación de los 3 engaños. Luego puede haber distintos tipos de depresión y esto ya es cuestión de los médicos y los psiquiatras que puedan tener otras opiniones. Pero en general, en la tradición budista siempre, la raíz del sufrimiento siempre la encuentran en los 3 engaños raíz. Y para todas las cosas hay causas principales y causas secundarias. No niegan que haya causas secundarias que desencadenen el sufrimiento, ¿no? La unión de lo principal y lo secundario produce la experiencia particular de cada que tengamos. El miedo es también una manifestación de la ignorancia. La ignorancia hay de muchos tipos. Hay ignorancias muy profundas que desconocen la verdadera naturaleza de nuestro ser. Si conoces la verdadera naturaleza de tu ser, parece ser que no hay base para tener miedo. Como que no la conocemos, tenemos miedo. Todos tenemos miedo de cosas, de inseguridades, etc. ¿Sabes? ¿El apego no sería también una causa del miedo? Sí, si por ejemplo temes que te cojan lo que te gusta, esto puede producir miedo también. Hay miedos razonados y miedos no razonados. Puede haber distintos tipos de miedos. Pero si buscas la raíz siempre lo encuentras en los engaños, de una forma u otra. El estudio de los factores mentales es apasionante. Sí, en el contexto de lo que ella decía. ¿Tú eres Sandra? Sí. Sandra, me parece que tengo Antonio, tú. Carlos. Ahora ya tengo todo. Noemí. Vale, ahora ya están casi todas. Teresa, Susana, Elena. Bueno, Elena ya. Luis. Dime. No, que iba a decir que muchas veces el miedo es positivo. Hay un miedo positivo. El miedo que te hará proteger, si tienes una hija, el miedo es un miedo, racional y positivo, porque te hará ser, te ayuda a proteger. De lo tuyo, de tus cualidades internas. No me refiero tan solo a lo material, tampoco lo vas a dejar desprotegido, pero no me refiero a un miedo obsesivo a perder cosas, sino, bueno, un miedo a que le pueda pasar algo malo, pues por ejemplo, yo sé, somos mamás y quizá este miedo está como corporal, ¿no? Y este miedo te lleva como a ser
miedo por ejemplo, hay una práctica importante de todas las tradiciones que es el tomar refugio. ¿No? Tomar refugio, lo conocéis, ¿no? Tomar refugio en Buda, Dharma y Sangha. Hay dos causas para tomar refugio de verdad, es temor y fe. Temor y confianza, temor y esperanza. ¿Qué es tomar refugio? Son prácticas específicas de la tradición budista. Tomar refugio en Buda, Dharma y Sangha como protección delante de las vicisitudes de la vida, y es un refugio que crece en tu interior. Pero no viene de Buda, Dharma y Sangha, viene de tu práctica. Tú encuentras tu propio refugio. Primero es fuera de ti y después está dentro. Entonces, tomar refugio, dicen, para tomar refugio de verdad tienes que sentir temor. El temor se ha utilizado en todas las religiones, pero hay un temor destructivo, negativo, y un temor positivo. En este caso es positivo y te explico por qué. El temor que surge al saber que mientras no cortes con las causas del sufrimiento, vayas donde vayas, dukkha te acompañará siempre. Si entiendes la naturaleza de dukkha, sale un temor que es positivo porque te impulsa a buscar la solución de dukkha, tomando refugio. Este es un temor, un miedo virtuoso. Porque Perdón, dime. ¿dukkha y klesha es lo mismo? No, klesha es lo que produce dukkha. Dukkha es sufrimiento, malestar, incomodidad, enfermedades, felicidad breve, angustia existencial, no saber lo que será de mí mañana, no saber a dónde iré después de muerto. Esto es dukkha. Y kleshas es lo que produce dukkha. Entonces, si comprendes la función de vipassana, sea del Lamrim o de la tradición Theravada, si comprendes la naturaleza de dukkha, se mueve algo en tu interior. Está aquí. Dukkha está allí, lejos. No, dukkha está incorporado en nuestro. Entonces, esto produce y esto te impulsa a buscar una solución. Por esto es un temor virtuoso, porque te impulsa a buscar una situación. Lo demás es ignoras dukkha. Piensas que así te sabes. Lo ignoras y mientras lo ignores y te apartes de ello, pues no, pero dukkha está contigo. Tarde o temprano te cae encima. ¿No? Aflictivas, Creo que ya no hay nada más, entonces nos iremos, hemos terminado esta sesión.